Voy a empezar mostrándoles dónde queda la República Checa. Es muy fácil ver el país cuando uno ve los mapas de Europa sobre las drogas. Al lado de Francia se ve la República Checa, que tiene la tasa más alta de jóvenes que han usado el cannabis, para darles una pista del tipo de país de que hablamos. En cuanto a la legislación, tenemos desde 2010 un nuevo código criminal. Esto ha llevado a muchos debates, especialmente en los medios de comunicación internacionales. También han escuchado que la República Checa ha legalizado la marihuana y que Praga es el nuevo Ámsterdam de Europa. Parece que estamos promoviéndonos mucho en el turismo de drogas. Pero ¿qué pasó en realidad? Es legal tener una cantidad pequeña de cannabis. Es un pequeño delito. Pero hay un poco de incertidumbre sobre lo que es una cantidad pequeña. El Código Criminal dice que solo es criminal cuando es una cantidad grande. Hemos tenido esta disposición en el último Código Criminal desde 1999, pero ha cambiado la descripción de lo que es una cantidad pequeña. Ahora hay más claridad en los códigos y uno puede saber si uno está haciendo algo ilegal. Estoy dándoles una idea de los cambios. Quiero hablar más sobre las cantidades ahora, o más en adelante. En cuanto a nuestro estatus como el nuevo Ámsterdam de Europa, lo dudo mucho, porque la distribución y la venta de cannabis todavía son crímenes. Pero lo nuevo de 2010 es que hay un nuevo párrafo en el Código Criminal que habla sobre el cultivo de las plantas psicoactivas, incluyendo las plantas de cannabis. Se puede cultivar hasta 5 plantas para el uso personal, sin que sea un delito. Cuando dije que no hemos visto un cambio desde 1999 en cuanto a las cantidades, quiero hablar un poco más sobre la historia. Aquí son los datos de 2006 publicados por el Centro Monitoreo Europeo sobre las drogas. En esta imagen se ve los delitos de drogas relacionados con el suministro y el uso. En la mayoría de los países europeos son los usuarios que son penalizados. En cambio, la República Checa es diferente. Es uno de los países que no sanciona a los usuarios, sino los productores. Somos únicos en los países del este de Europa también. Las políticas de Polonia o de Hungría, por ejemplo, todavía son basadas en la prohibición. Volviendo a las cantidades, ¿cuál es la nueva ley? Tenemos aquí las regulaciones.
Si vienes a la República Checa, no es un crimen tener hasta 15 gramos de cannabis para el uso personal o 5 plantas. Uno puede tener 5 gramos de hashish, 2 gramos de metanfetamina, que es una droga que conlleva con ella muchos problemas de drogadicción. Entonces, ven que es una de las cantidades más altas de la Unión Europea, incluso en el mundo, porque normalmente las políticas europeas son las más liberales. Entonces, es otra promoción para las agencias de turismo de drogas. Ahora hay menos incertidumbre jurídica. La gente ahora sabe si está cometiendo un delito o no. Ahora el Código Criminal no examina lo que es una dosis personal. Nadie va a medir cuánto fumas al día. Tampoco se enfoca en los riesgos sociales. Por ejemplo, si cultivas 6 plantas para el uso terapéutico, el juez no puede decidir si este representa un peligro social o no. Entonces necesitamos unas nuevas disposiciones en cuanto a esto. Ahora existe una diferenciación entre las drogas y los riesgos. Finalmente estamos tratando de manera diferente el cannabis. Esto es un paso de una política razonable y objetiva de drogas. Voy a hablar más sobre el uso terapéutico más en adelante. Ahora quiero hablar sobre la marihuana terapéutica en la República Checa. Antes no ayudamos mucho a los usuarios de este tipo porque el tribunal no podía decidir si el uso era beneficial para algunas personas. Si cultivas el cannabis para un paciente, no es para el uso personal, entonces estás traficando, supuestamente. En agosto de 2011, hace 2 años ya, hubo una petición para el cannabis terapéutico. Fue promulgado por los científicos, los médicos, los pacientes y los activistas. Ahí está el señor Hanush, que inventó o quien identificó los receptores cannabinoides en el cuerpo humano. Él investigó cómo funciona el THC en el uso terapéutico y lúdico. Él es checo. Entonces él ha estado apoyando la petición. A pesar del hecho de que yo sea una investigadora, yo soy portavoz de la petición. Y es una petición que se comparte entre los científicos, los doctores y los pacientes. Nos sorprendió que dentro de una semana el líder del Parlamento checo apoyó la petición y dijo que al finales de 2011 iba a haber una propuesta legislativa. Esa es la señora. Ella padeció cáncer y tal vez por eso ella tuvo esta reacción tan sorprendente. Ella casi quería ser presidente y tal vez algún día va a ser presidente. Entonces no esperamos esta perspectiva de ella. Luego 2 grupos de trabajo compuesto por expertos de campos diferentes, de ciencia y la medicina. Y ellos crearon una propuesta legislativa y luego al final se firmó la ley en febrero de 2013. Entonces bastante recién. Este es nuestro presidente.
se le conoce por robar un bolígrafo cuando visitó a Chile. Hace rato, no sé si usó el mismo bolígrafo cuando firmó esta nueva ley. Y bueno, ¿cuáles son los principios del reforme? Está conforme con la Convención de las Naciones Unidas sobre los estupefacientes. Si tú eres un país que es reconocido por su uso de drogas, no puedes experimentar tanto con eso. Nosotros ya hemos visto los tanques en Praga y no queremos esto otra vez. Cambiamos la ley para que sea legal crecer el cannabis para el uso terapéutico en la República Checa. De hecho, la ley fue más estricta que el tratado. Entonces tuvimos que cambiar eso. Luego tuvimos que designar una agencia para controlar todos los cultivos. Esto fue un requisito de las Naciones Unidas para que exista una agencia que controla cuánto se cultiva dentro del país. Entonces, para evitar el narcotráfico. De hecho, no creamos una nueva agencia, sino usamos una agencia existente para hacer este control. Hay un párrafo que dice que el Estado tiene que contratar o autorizar al menos 2 personas que cultivan y menos de 10 porque el sistema no debe ser demasiado un monopolio, porque la competencia no es algo positiva. También tenían que cambiar el estatus de cannabis para que pareciera en el acto de opio como una sustancia terapéutica que se puede recetar y distribuir en las farmacias. La idea es que los pacientes que usan cannabis son los pacientes como cualquier otro paciente y tienen derecho a acceder a su medicina. Entonces, están promoviendo sus derechos como paciente. Y últimamente, este es nuestro ministro de Salud. Está mirando una botella de medicina, de drogas, de personas que lo llevaron a una reunión y después se los detuvieron. Entonces ven que nos divertimos en Praga, vale la pena visitar. Ahora estamos esperando las regulaciones del Ministerio de Salud para clarificar las condiciones bajo las cuales uno puede cultivar el cannabis. Ha tenido muchos desafíos esta política. Algunos han dicho que tomar el cannabis como medicamento equivale a tomar 2 copas de licor. Entonces ha sido una verdadera batalla. Y tenemos que asegurarnos de que no hayan condiciones que no son razonables en las propuestas. Y tenemos que evitar la comercialización. Muchas gracias.